días. Ánimo. Buenos días, presidente. Bueno, vamos a tratar el tema de los aranceles a las estructuras de acero y al tomate, las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos acerca de estos productos. Ayer hablábamos de que se trata de situaciones muy especiales que no tenían una relación estrecha con el tratado y con la decisión que habían tomado de establecer aranceles hace algún tiempo por la cuestión migratoria, que esto era de otro orden, y en efecto, en la reunión de ayer que tuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Economía y nuestro representante en Estados Unidos para asuntos del tratado, se aclaró eso, se dejó de manifiesto que es de otra naturaleza el tema de estos aranceles al acero y al tomate que se produce en nuestro país. Pero ellos van a explicarlo bien. Como es un tema importantísimo para que se conozca y todos nos volvamos expertos, porque ese es el propósito, no considerar que los temas políticos o económicos son complejos y que solo los pueden tratar los especialistas, que la política es asunto de políticos y que la economía es asunto de economistas. La verdad que la política y la economía pues son asuntos de todos, de modo que vamos a que se conozcan estos temas aparentemente complejos, pero no tanto, y que todos aprendamos. Para eso también son estas conferencias, estos diálogos circulares. No somos todólogos o sabelotodos, sabelotodo. Siempre se aprende, siempre está uno conociendo nuevas cosas. Entonces, como vamos a destinar tiempo a esto, yo prefiero que abramos la ronda de preguntas y respuestas. Si les parece, terminamos lo de preguntas y respuestas. Deben haber algunos temas que quieran saber sobre nuestra opinión, y luego ya vamos a lo estructural, si les parece, ¿sí? Al fondo. Ya se quedaría Marcelo y Graciela y Jesús Seade, que están aquí acompañándonos. Entonces vamos a empezar con la ronda. Empezamos por acá, de izquierda. Pues como dice usted, presidente, pues los temas. Presidente, ayer sobre esta carta que escribió el secretario Ursúa, queremos que usted le ponga nombres, porque él volvió
a poner sobre la mesa, digamos, estas diferencias que tenía con su gobierno. Usted ha hablado siempre de transparencia y de que hay que hacer la vida pública cada vez más pública, y queremos que usted le ponga nombres. ¿Quiénes son estas personas a las que se refiere Ursúa, que toman decisiones sin sustento, sin evidencia, sin el cuidado de los efectos, que hacen imposiciones de funcionarios, que son personajes influyentes que motivan imposiciones? ¿Quiénes son, presidente? Mire, en un gobierno democrático y en un gobierno que tiene como propósito transformar al país, siempre existen diferencias, discrepancias. Si se tratara de gobiernos conservadores, de mantener el statu quo, de no llevar a cabo cambios, pues la vida sería muy plana, nunca sucederían cosas. Así es la historia política de México. En las tres transformaciones, pues han habido muchos movimientos, inclusive las tres transformaciones que se han llevado a cabo se han hecho por la vía armada, ha habido violencia. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación. Pero eso no significa que no haya movimientos o discrepancias. Hay reajustes. Nosotros estamos comprometidos a cambiar la política económica antipopular, entreguista. Lo planteamos. La gente, considero, votó por nosotros, pero también votó para que se modificara la política económica, que resultó un fracaso, que benefició a una minoría y empobreció a la mayoría del pueblo, lo que ya hemos dicho y vamos a seguir sosteniendo. Entonces, pues es un proceso de transformación, hasta podríamos decir que se trata de una ruptura. Y he dicho que no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Entonces, esto lleva pues a que haya puntos de vista, discrepancias, que se produzcan incluso enfrentamientos al interior del mismo gobierno, del mismo grupo. ¿Ruptura interna? No tanto, sino diferencias. O sea, lo importante es que el gobierno continúa su marcha sin problema, porque ya no somos nosotros los fundamentales, no somos los hombres los más importantes, las mujeres, sino es el proceso de transformación que está echado a andar. He dicho que antes de que termine este año queremos dejar sentadas las bases para la transformación y vamos deprisa, y no nos vamos a detener, los cambios van. Entonces, es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambios que se van a seguir dando. Incluso pueden haber hasta otras renuncias. Yo nada más les pongo de ejemplo, por eso es importante la historia. Guardadas todas las proporciones, son otros momentos,
desde luego. El presidente Juárez, en los 14 años que gobernó, en circunstancias muy difíciles, porque tuvo que peregrinar por el país y defender la República, creo que llevó a cabo como 30 cambios en la Secretaría de Hacienda. O sea, cambió 30 veces de secretario de Hacienda. Francisco Villa fue 6 meses gobernador de Chihuahua. Hizo cosas importantes. En 6 meses. Uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco, el general Francisco J. Mújica. No era tabasqueño, era Michoacán, que es el revolucionario mexicano que más admiro. Estuvo creo que 10 meses de gobernador. Hizo una obra extraordinaria. Entonces, estamos en eso. Las diferencias conmigo, para no andarle echando la culpa a otros, diferencias conmigo y con otros miembros del equipo. Sí, porque él habla, y la pregunta concreta sería: ¿de qué personajes influyentes habla Ursúa que motivaron o que motivan estas imposiciones? Y dice él, con patente conflicto de intereses. Bueno, yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron 2 versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla, porque había otra versión y sentí de que era continuismo. No, era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia. El plan de desarrollo que se presentó al Congreso tiene como antecedente el plan liberal de 1906 y el plan sexenal del general Cárdenas. Ahí ya no van a encontrar ustedes nada que tenga que ver con los términos propios de la política neoliberal. Ahí se habla de que los problemas de México tienen que ver con la corrupción, con la impunidad, se habla del saqueo a la nación, se habla de que no vamos a continuar con la política privatizadora, otras cosas. Entonces, en eso había diferencias. Lo otro, también discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y
no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos, notorias. Entonces uno de los personajes es Romo. Sí, seguramente, eso era algo pues, evidente, tenían diferencias, y con otras áreas. ¿Buen rostro, presidente? ¿Raquel Buenrostro? ¿Eso No, todo? no, fíjense que eso no. No, Raquel no. Raquel tiene discrepancias porque a ella le toca aplicar la política de austeridad. Imagínense, se tomó la decisión para poner orden y no permitir la corrupción en compras de gobierno. Se tomó la decisión de centralizar las compras de gobierno en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿quién está ahí? Raquel, que es una mujer extraordinaria, honesta y que yo respaldo, porque está sometida a fuertes presiones, porque pues era la compra de las medicinas, estamos hablando de eso, la compra del papel, la compra de los alimentos, la compra de los combustibles. El gobierno en su conjunto compra 1 billón de pesos al año. Entonces, di a conocer hace unos 8 días en el Zócalo que llevamos de ahorros, y apenas va a la mitad del año, llevamos 113,000 millones de pesos. Entonces, la que está a cargo de que se cumpla este propósito es Raquel Buenrostro. Y la meta es ahorrarnos 200,000 millones de pesos. Entonces, por eso a ella, pues la ven con malos ojos, porque es la que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las compras y de establecer las condiciones para la contratación de servicios. No lo pueden hacer las dependencias. Por ejemplo, el papel para los libros no estuvo a cargo del responsable administrativo de la Secretaría de Educación Pública, sino de la oficial mayor de Hacienda. Todo esto lo explico pues, para que se tengan todos los elementos. Entonces, no es diferencias o no había diferencias con Raquel. Hubo diferencias con quien presentó su renuncia al Seguro Social, Germán Martínez, que también le agradezco porque nos ayudó en un tiempo y también de manera libre decidió renunciar, como lo hizo Carlos. Y otras diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT. Esas son, o sea, en general, y pueden haber otras, pero nada extraño, no es para rasgarse las vestiduras. Esto es así porque los cambios van, no hay esa quietud, ese inmovilismo en donde no pasa nada
porque hay continuidad, es más de lo mismo. Nosotros estamos iniciando una etapa nueva después de 36 años de la política económica neoliberal, y esto lleva a ajustes. Afortunadamente vamos bien, hay muy buenos servidores públicos en el gobierno. El relevo pues fue natural, es el subsecretario de Hacienda. Esto ya se repitió en el gobierno de la ciudad, cuando fui jefe de gobierno. Ahí estuvo Carlos, él decidió salirse para ir a la academia, entró Gustavo Ponce, y luego de lo que sabemos sobre lo de Gustavo Ponce, entró Artur, y él concluyó. Incluso cuando yo ya no estaba, él siguió con Alejandro Encinas como secretario de Finanzas, y es una gente que le tengo confianza, está bien formado, es un profesional de la economía, tiene experiencia, es honesto y tiene sensibilidad social. Entonces, ahí van las cosas, vamos bien, y tiene que ver mucho con el ambiente, la atmósfera de libertad que hay en el país y en el gobierno. Ya no es aquello de que no puedes hablar, no puedes expresarte, no puedes protestar. No, hay debate al interior del gobierno. Yo escucho a todos y concilio, y siempre me acuerdo de el mejor presidente que ha habido en la historia, presidente Juárez. Imagínense cómo tenía él que conciliar. Decía Comonfort que los problemas se resolvían con apretones de manos, y le contestaba Ocampo que los problemas se resolvían con apretones de pescuezos, y el presidente ahí en la conciliación, y Prieto y Ocampo y todos le tiraban la renuncia, y les decía de que, bueno, ministros de Hacienda, de Relaciones, de Guerra, muchísimos. Y Ocampo fue como 2 o 3 veces de Hacienda en distintos tiempos. ¿Cuánto tardaban? A veces 6 meses. ¿Qué fue el gobierno de Carranza? ¿Cuántos secretarios de Hacienda? Cada vez que hay un movimiento de transformación se dan estos cambios. Yo espero que no sean muchos, pero tampoco va a ser camisa de fuerza. Una de las cosas que hoy comentaba en la mañana es que cuando se habló de la renuncia, que me dijo Carlos que él estaba inconforme, me propuso que esperáramos hasta el sábado, que él iba a dar a conocer su renuncia. Yo lo dejé en libertad, no le dije no des a conocer la renuncia, no la hagas pública. Y me dijo el sábado, pensando en que
se podía generar un problema económico financiero, ¿no?, de ajustes, los mercados, lo mismo. Le dije, no. Parte del cambio es que también actuemos de otra manera. Los mercados, pues sí, son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia. O sea, saben, los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno. Entonces, no, ¿cómo voy a estar una semana nada más esperando a que llegue el sábado para que demos a conocer una renuncia? Entonces el planteamiento fue ya, lo más pronto posible, vámonos. Y sí, hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso está fortachón, o sea, aguanta, y se recuperó y se va a seguir recuperando, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos buena recaudación, porque hay un manejo del presupuesto ordenado, no hay más gasto de lo que ingresa, no tenemos déficit, no está creciendo la deuda, no hay inflación, al contrario, ha bajado la inflación. Entonces, estamos bien y continúan los programas de bienestar. Entonces, podemos llevar a cabo la transformación y vamos muy bien. Ayer hablaba yo precisamente de que no habían sobresaltos, problemas mayores. Las transformaciones, repito, que han habido han costado vidas humanas. Esta es una transformación muy profunda, igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución, y lo estamos logrando sin violencia, de manera pacífica. Entonces, vamos bien. Que hay debate, pues esto es consustancial a la democracia, ni modo que no vamos a estar polemizando. Tenemos posturas distintas. Además, siempre he dicho, me he esmerado en señalar de que desde siempre existe el pensamiento conservador en el país, siempre. Ni cuando pasó lo del Cerro de las Campanas y se expulsó a los extranjeros, que fue el momento estelar de la República y del liberalismo, que se pensó que ya el Partido Conservador había desaparecido, pues no fue así. Se pensó de que ya no existía el Partido Conservador y que ya se alejaba la amenaza de predominio de ese pensamiento y de esa fuerza política. Pues no, se mantuvo, y tan luego llegó Porfirio Díaz, resucitó y floreció y dominó. Luego vino la revolución y no pudo tampoco la revolución arrancar, ¿no?, el pensamiento conservador. Eso siempre va a existir
Y qué bien, porque pues eso es parte de la democracia, de la diversidad, de la pluralidad, de las libertades. Entonces nada más es tenerlo claro y no estar pensando de que pues es la sociedad perfecta, que todos pensamos de la misma manera y que hay un pensamiento único. No, acostumbrarnos a que tiene que haber debate y tiene que haber discrepancias y nada más garantizar el derecho a disentir y garantizar las libertades que son sagradas y no enojarnos, irnos acostumbrando a que esto va a pasar. Buenos días, presidente. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Insistir en esta renuncia del secretario Carlos Ursúa, si esto no contradice a su discurso de austeridad y de cero conflicto de interés, a lo que él está denunciando, si no va en contra de la idea de la Cuarta Transformación, porque el pueblo no solo votó por usted, sino que también votó por un gabinete, y ver que este gabinete se está desintegrando, ¿qué mensaje le está mandando a la ciudadanía? Y si puede asegurar que no va a haber desestabilización en los mercados ni fracturas en las finanzas públicas. Nada, eso pues es notorio, en el internet se informa sobre eso. Hay que ver cómo está el peso, hay que ver cómo están las variables macroeconómicas, o sea. ¿Y la renuncia no contradice su discurso al No, señalar conflicto para de nada, interés y para posible nada. nepotismo? No, al contrario, es reafirmar de que van los cambios hacia adelante, a pesar de las discrepancias o con la diversidad, con el derecho a no estar de acuerdo pues, en todo. O sea, los cambios van. Buenos días, Alberto Rodríguez de CP Noticias. Pero bueno, en esta carta sí se habla de un conflicto de interés, que hay un colaborador del gobierno en franco conflicto de interés y es una denuncia hecha por una persona que es de su confianza. En este sentido, lo mínimo que se puede pensar es que existe corrupción de alguna persona dentro del gobierno y eso ya está denunciado en una carta que salió ayer. ¿No tendría usted, por congruencia, que investigarlo y en su caso castigar este conflicto de interés que cuando menos es corrupción y a lo más podría ser delitos? No hay, no existe. Entonces está desmintiendo usted a Carlos Ursúa. No, es que él tiene el derecho de expresarse y de manifestarse, pero no hay corrupción. Pero ese señalamiento, ¿no le merece a usted una investigación interna? No, no, porque no existe ninguna prueba, ningún hecho. Hay diferencias, les hablaba yo de lo de la banca de desarrollo, pero no hay un crédito de la banca de desarrollo otorgado a una empresa, a un familiar de un funcionario. A ver, para aclararlo, y esto ayuda mucho. La banca de desarrollo en el periodo neoliberal se utilizaba para favorecer a los allegados al gobierno. Una vez aquí hablé de que el crédito para la planta de polietileno en el gobierno de Calderón, porque si ya estamos metidos en estas honduras, vamos a hablar con claridad. El crédito a Odebrecht se lo dio la banca de desarrollo
en el gobierno de Calderón. Bueno, el crédito para la compra de las plantas de fertilizantes que vendió el señor Ancira también fue un crédito de la banca de desarrollo en el gobierno pasado. Eso ya no sucede en este gobierno, ni sucederá. ¿Qué otra cosa podría ser motivo de corrupción o de nepotismo? El que se condonaran impuestos a empresas o a personas cercanas a los gobernantes, como sucedía en los gobiernos pasados, como se padece a veces de amnesia. Voy a estar recordando de vez en cuando, a ver si mañana recordamos cuánto se condonaba de impuestos a los de mero arriba, que no pagaban. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Eso se terminó. Entonces, no existe nada de eso. Sí, habían problemas en cuanto a la concepción sobre el manejo de la banca de desarrollo, incluso de los nombramientos del director de Nacional Financiera, que Carlos no estaba de acuerdo con ese nombramiento, pero de ahí a que se dieran créditos para beneficio de empresas o de personas, no es que habían diferencias. Pues no sé, eso se lo tendrían que preguntar a él. ¿A usted nunca le mencionó que había algún funcionario en conflicto de interés? No, las diferencias con Alfonso Romo, pero yo no veo que exista conflicto de interés. O sea, pero respeto si esa fue una de sus inconformidades, respeto su punto de vista. Además que yo no lo comparto. Y además, pues yo estoy pendiente de todos. Bueno, estoy pendiente de mi familia, que no di a conocer un memorándum en donde no se acepta el influyentismo, el nepotismo, la corrupción de familiares, de mi esposa, de mis hijos, porque la gente votó por nosotros o decidió a favor de nosotros para que acabáramos con la corrupción. Ese es el mandato que tengo y lo voy a cumplir. Entonces, cero tolerancia a la corrupción. Imagínense que a estas alturas termine yo de tapadera o de alcahuete, que pierda yo mi autoridad moral, que es lo que estimo más importante en mi vida, que por eso no han podido destruirme políticamente hablando. Entonces,
podrá ser muy mi amigo, mi compañero de lucha de hace años, inclusive un hijo, mi esposa, pero no voy a permitir la corrupción. No la voy a permitir. Sea quien sea. Entonces, por eso, pues tengo mi conciencia tranquila, puedo salir a decir, pues esto que estamos ahora comentando. ¿Se acuerdan la carta de renuncia de Germán Martínez? Pues el destinatario era Ursúa. Y aquí pues, son los destinatarios de Ursúa, son otros, pero es así esto, Romo y yo mismo les estoy diciendo, ¿qué pasa? Pues que hay respeto, ¿sí? Yo respeto mucho a Carlos, pero tenemos diferencias, o sea, tuvimos diferencias. Les hablaba yo del plan de desarrollo, imagínense lo que es eso, que me presentan un plan de desarrollo y lo veo y desde mi punto de vista, o sea, no reflejaba el cambio. Era como si lo hubiese hecho Carstens o Meade, con todo respeto, pues se me fue. O sea, que es tan buena persona, la verdad, lo digo seriamente. Meade es una muy buena persona y también el Carstens. Pero tenemos concepciones distintas. O sea, nosotros siempre los cuestionamos, siempre estuvimos en contra de la política neoliberal. Son proyectos distintos y contrapuestos. Y no engañamos a nadie. Ustedes ven mis textos, ven mis libros, ahí está el cuestionamiento a la política neoliberal. Entonces, yo no puedo aceptar nada que signifique más de lo mismo. O sea, no puedo aceptar algo en lo que no creo, porque ni siquiera es un asunto técnico, es un asunto que tiene que ver con el juicio práctico. ¿Cómo voy yo a estar apostando a estas alturas, después del desastre de la política neoliberal, voy a seguir con lo mismo? Allá quienes defiendan ese dogma, allá ellos. No, lo que pasa es que hay una atmósfera, estoy hablando de un cambio. ¿Qué pasa cuando se cae la Unión Soviética? Imagínense quienes se forman en esa manera de pensar, con esas ideas, pues es lo mismo. Ya no vamos a seguir con la política neoliberal. Y no es fácil porque fueron 36 años. ¿Qué pasaba en el gobierno? ¿De dónde eran los servidores públicos? ¿De qué escuelas? Todos de escuelas que defendían ese pensamiento, esa política económica. Hasta hace poco en el Banco de México, con todo respeto a su autonomía, con todo respeto,
creo que de 7 vicegobernadores, 1 era de la UNAM, y eso abogado. 1, 6 de una de las escuelas más famosas de los últimos tiempos. Y Hacienda cundida, llena de profesionales de esas escuelas. Pues está bien, porque ellos estaban aplicando una política. La gente quiso un cambio y nosotros lo estamos llevando a cabo y ya pues vamos a que participen otros profesionistas, no solo de una corriente de pensamiento, eso es todo. Hola, presidente. Una pregunta. Arturo Herrera llega a Hacienda. ¿Habrá cambios en lo que tiene que ver con la banca de desarrollo para que pueda trabajar? No va a haber ningún cambio. No, continúa lo mismo. Los mismos. Sí, sí. Esto fue una discrepancia, ya lo expliqué en qué términos. Tiene que ver también con el carácter. Cada quien tiene su carácter. Yo celebro mucho eso, en Carlos, en Germán, el decir no, lo celebro, porque ¿cómo era antes? Era siempre decir sí. Sí, señor. ¿Qué horas son? Las que usted diga que sean, señor. Las que usted quiera que sean. Siempre es el sí, señor, y el sí, 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 sí. Nadie decía no. Yo, una de las cosas que me siento más orgulloso en mi vida es que estaba en Tabasco, 1983, y hubo una propuesta de democratizar al PRI. Yo venía de trabajar en las comunidades indígenas y se llegó a la conclusión de que yo podía llevar a cabo la democratización del PRI. Luego entendí que eso era muy difícil. ¿Estaba echado a perder o qué? No, que es muy difícil democratizar un partido de Estado. Su esencia es otra. Entonces, pero intentamos hacerlo. Que los dirigentes de los pueblos, que se llamaban comités seccionales, no los eligieran los presidentes municipales, sino que se eligieran en asamblea. Un poco lo que había hecho Carlos Madrazo, o quiso hacer antes, cuando llegó a la presidencia del PRI. Que bueno, los resultados ya lo sabemos. Oiga, presidente. Pero no, es que es muy interesante esto que te voy a comentar. Entonces llegó el momento, tardé 9 meses, nada más, porque cuando iba la democratización, pues dijeron, esto no se permite, esto no es así, porque pues empezaron a quejar los presidentes municipales y en un bloque fueron y se manifestaron con el gobernador en aquel entonces, mi maestro González Pedrero, y para evitar el problema
me ofreció ser oficial mayor de gobierno del PRI a oficial mayor de gobierno en aquellos tiempos. Y no acepté. Me dieron el nombramiento, yo creo que tardé como 6 horas y presenté mi renuncia pública. Y es de las cosas que más me llenan de orgullo, el haber dicho no a ser oficial mayor de gobierno en aquellos tiempos y renunciar públicamente y salirme con mi esposa y con mi hijo pequeño en aquellos tiempos difíciles a la Ciudad de México por mantener principios, y hasta recuerdo lo que puse en la renuncia. Le agradezco mucho que me distinga con este cargo, pero le presento mi renuncia con carácter irrevocable porque siento que me aleja de mi propósito fundamental, que es luchar por mis principios. Y lo hice público. Y fue una ruptura. Entonces, respeto mucho a la gente que hace eso. Es como al que le fabrican un delito, como me los han fabricado a mí, y lo meten en la cárcel. Estoy obligado a defenderlo porque me lo han hecho a mí. Yo sé que eso es indebido. Esto que hicieron con los maestros de Oaxaca, acusarlos de lavado de dinero y demás. Gente humilde, ¿sí?, que para someterlos utilizan la ley, utilizan los instrumentos que tiene el Estado para ese propósito. Entonces, en este caso yo respeto mucho la decisión que tomó Carlos, la respeto, no comparto su punto de vista, pero va a contar con mi respeto siempre. Oiga, Arturo Herrera le va a poder decir que no, incluyendo alguna de sus obras prioritarias. Hay que recordar que Arturo Herrera había dicho, pues la refinería de Dos Bocas hay que pensarla más, tardarnos un poco más. ¿Qué pasa cuando el titular de Hacienda le diga, no, presidente, no se puede? Lo convenzo. ¿Lo va a convencer? Sí, sí, lo convenzo. Sí, fíjese que tengo manera de convencer. Tengo argumentos. ¿Le va a apretar el pescuezo o qué? No. Es fácil de convencer de que hace falta la refinería de Dos Bocas. No solo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino porque tenemos que ser independientes para no estar a expensas de intereses hegemónicos. La refinería de Dos Bocas no solo va a producir gasolina, nos va a permitir ser más libres y más independientes. Con la llegada de Arturo Herrera no se va a someter a ninguna revisión. No, sus obras los programas ya prioritarias están van porque aprobados. Hay un plan de desarrollo aprobado por el Poder Legislativo. ¿Quieren saber hacia dónde vamos? Lean el programa de desarrollo, que por cierto ahora con más razón lo vamos a editar y lo vamos a distribuir, si se puede, casa por casa, para que todos conozcan cuál es el proyecto
de nación, el nuevo proyecto de nación. Porque algunos dicen, ya no es neoliberalismo, ¿y qué es ahora? ¿Qué es lo que se va a llevar a la práctica? Pues no es nada más de acuñar el título. Yo podría decir libertad, justicia, democracia, honestidad, soberanía. ¿Cómo lo resumo? Puedo decir progreso con justicia. ¿Cuál es el modelo? Crecimiento con bienestar. O sea, es cosa de buscar el título, pero ya no es lo mismo. Y lo conceptual, lo fundamental, está en el documento, en el plan de desarrollo. Oiga, y en este cambio de régimen, ¿cómo decirle a los empresarios, cómo decirle a los inversionistas que México es tierra fértil y que hay confianza para poder invertir en el país? No hay que decirles, lo saben, son muy inteligentes. Por eso están invirtiendo, por eso México tiene la confianza de inversionistas extranjeros y desde luego tiene la confianza de empresarios nacionales. Ya no quiero parecer propagandista. Antes se le llamaba a la publicidad propaganda. Son de los cambios que se han dado. O sea, porque la propaganda se suponía que tenía que ver más con las ideas y la publicidad más con los productos. Bueno, propaganda o publicidad. No quiero repetir y repetir y repetir o ser retórico, mucho menos seguir la máxima, el consejo de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces se puede convertir en verdad, pero esto no es mentira, pero no debo de repetir tanto, no nos debemos de repetir tanto. Pero el peso, nuestra moneda, es la moneda que más se ha fortalecido en todo este año en comparación con el dólar en el mundo. Me gustaría que de repente se informara sobre esto. Ayer se dieron a conocer los índices de inflación. Aparecieron allá en la página 29 de la sección C de los periódicos. Muy poquito. En cambio, la rebelión de la Policía Federal, la crisis en el gabinete, la crisis en el gobierno, no, 8 columnas, comentarios.